Alpha Géminis, canal del misterio, un portal de acceso a otras dimensiones. OVNIS, propuesta única en el mundo y en la historia, buscando un grupo de aficionados, un periodista, un equipo de verdaderos científicos o investigadores, un canal de televisión o un equipo de producción, para probar la existencia extraterrestre mediante el encuentro con sus naves en encuentros preanunciados. Emitir estos encuentros en vivo y en directo al mundo para probar que la manifestación OVNI en el mundo desde 1947 está encuadrada dentro de un plan inteligente dentro del cual existimos contactados que podemos evidenciar esto al mundo. El mundo está atrapado por fuerzas completamente enemigas a la humanidad y que en general esa humanidad no tiene la mínima conciencia de ello, simplemente porque eligió ignorar las enseñanzas de una gran cantidad de maestros de los diferentes rayos en diferentes épocas y lugares, que si no modifican determinadas conductas y no existe un cambio profundo y real en las personas, independientemente del lugar en el que se encuentren, en el que la vida los haya colocado, pueden venir desastres, y desde ya es lo que ha estado ocurriendo permanentemente. Y es que civilizaciones con tecnología incluso superiores a esta cayeron aniquiladas, cayeron bajo el peso de su propio karma colectivo. Yo podía contar con el dedo los compañeros con los cuales podías tener mínimamente un acto de, digamos, inteligencia, una charla inteligente, coherente, o un grado de sensibilidad. Todo está diseñado para el crecimiento del ego. El más fuerte, el que tiene más plata, el que tiene más capacidad de pisar al resto, la indiferencia como actitud fundamental frente al dolor ajeno, la indiferencia, por otra parte, sí barnizada de caridad eventual por parte de religiones que se apoderaron de los grandes mensajes y los administraron con las grandes caretas de los cínicos. La sociedad humana en este momento está en el sálvese quien pueda, y en ese sálvese quien pueda pasar por encima de todo y de todos a cualquier precio y de cualquier manera es básicamente la ley de la supervivencia. Como alguien dijo, bienvenidos a la jungla. Yo veía a mis compañeros, por ejemplo, salir los fines de semana, salir como salen las bestias de una jaula, a ver quién es el que se embriagaba y el que se bajaba más litros de cerveza, más litros de vino, y hacía las porquerías más grandes. O sea, el alcoholismo, el machismo, el autoritarismo, la competencia de egos. Bueno, todo esto es lo que a mí
la visión directa de todo esto me espantaba, y yo me mantenía al margen totalmente de esto, totalmente, porque me daba cuenta que eran demonios actuando en la sociedad. Esto lo percibía de manera directa. Ahora, hasta el día de hoy queda obvio que la gente no lo percibe ni se da cuenta, pero no es que no se dé cuenta, es que no quieren darse cuenta, han elegido no hacerlo. Dentro de la jungla en la que vivimos también un gran circo. El circo de los pseudo sacerdotes, el circo de los pseudo pastores, el circo de los pseudo científicos, el circo de los pseudo deportistas, con tremendos egos totalmente ajenos a cualquier conquista interna. Tuve muy clara una cosa desde el comienzo, que una cosa son todas las energías de la vida apuntaladas y para construir logros externos simplemente, cueste lo que cueste, y se pase por encima de quien se pase, conseguir esos logros externos. Y otra cosa era conseguir, como lo dice, digamos, desde miles de años, la antigua cultura de la India. ¿Qué es lo que dice la antigua cultura de la India? La realización tiene 4 pilares. Artha, realización profesional. Dharma, realización espiritual. Kama, realización emocional. Y moksha, realización para la liberación. Si falta cualquiera de estos pilares, entonces significa de que las cosas están muy mal. Y vienen mal, y vienen muy mal, y yo lo percibía de manera directa. Entonces, ¿en qué me convertí yo durante mi juventud? Me convertí en alguien que decidió ser un guerrero. Un guerrero que no, con la mente despierta, que no se deja atrapar por debilidades, no se deja atrapar por el ego, no se deja atrapar por ambiciones, no se dejó atrapar por sed de autogratificación de cualquier manera y cueste lo que cueste. Pero además yo investigaba profundamente los mensajes, estudiaba profundamente las culturas antiguas, buscaba en toda mi adolescencia, leía libros que analizaban todas estas problemáticas, como por ejemplo, me acuerdo, para citar uno solamente, ya hablé en anteriores momentos de lo que significó la revista Planeta, de Lois Powell y Jacques Bergier, pero asimismo lo que significó el gran libro que escribieron, uno de sus mejores libros, El retorno de los brujos, analizando contradicciones básicas y fundamentales de la ciencia, de la civilización, de la cultura. Quiero decir, yo me convertí en un guerrero manteniendo la impecabilidad de una vida en la disciplina, en el construirme a mí mismo, en el no dejarme arrastrar por nada ni nadie, y manteniendo mi mente muy despierta frente a lo que la mayoría sucumbía tan naturalmente que ni siquiera era cuestión de analizarlo. Es decir, en general, la juventud vive el momento y punto. Mucho peor actualmente. Es decir, hablarle de algo trascendental a gente joven es como que te digan, necesitas un psiquiatra, cuando en realidad lo que necesitan psiquiatras son ellos, y mucho más que psiquiatras necesitan exorcistas. Entonces fue en ese contexto de años de estudio, de investigación, de una mente, en mi mente buscaba respuestas coherentes a cada una de las cosas que la cultura contemporánea no respondía.
Ariel Walter Justiniano, agrónomo, autor de 14 proyectos para solucionar las crisis sociales, económicas y el pleno desarrollo de los pueblos, maestro de Kung Fu, Yoga, Tai Chi, Tantra, experto en acupuntura y medicina tradicional china, contactado con los maestros cósmicos creadores de las civilizaciones humanas. Alfa Géminis, Canal del Misterio, presenta la historia del contacto de Ariel Walter Justiniano, desde sus comienzos. Cuarta parte. Sus contactos comienzan a los 5 años de edad, cuando tuvo sus primeros avistajes de objetos voladores no identificados y que por su corta edad atribuía dichas visualizaciones a estrellas fugaces o quizás a satélites. Con el paso de los años comprendió que estos fenómenos se estaban manifestando de una manera directa hacia su persona y que no tenían nada que ver con satélites, aviones o estrellas fugaces. Estos fenómenos que veía desde pequeño no eran nada conocido, ajenos, todos ellos, a hechos de este planeta, pero que los mismos generaron una extraña vinculación con él desde su más tierna infancia. Este fue el inicio de una relación con estos seres que lo marcaría por el resto de su vida y que lo llevarían a una insondable búsqueda de respuestas. Una preparación de 12 años, entre 1974 y 1986, donde fue graduado como guía de la Tierra y, desde entonces y hasta el presente, una profunda labor de investigación de estas temáticas en nuestro país y en el extranjero. Esta es su historia. Bienvenido Ariel Walter Justiniano a Alfa Géminis, Canal del Misterio. ¿Cómo eran las conexiones que se produjeron contigo o las que ocurrieron a través de personas allegadas a ti? Las conexiones que se produjeron conmigo, quedé conectado a partir de esta gran experiencia que tuve en octubre de 1974, quedé conectado internamente, de tal manera que se abrió un canal telepático que se sostiene hasta el día de hoy. Es decir, respondiendo específicamente a ello, mi conexión era interna, es más que mente. Dentro de esto participa más que la mente, pero podríamos decir de que la resultante sería la telepatía a nivel mental. En cuanto a las otras conexiones que vinieron desde octubre de 1974 hasta el presente, todas las otras conexiones vinieron a través de terceras personas que estaban allegadas a mí en diferentes momentos de mi vida. Yo no tenía ninguna conciencia de lo que iba a ocurrir, pero estas conexiones vinieron a través de personas muy allegadas, muy cercanas, que en su momento tuvieron, digamos, una relación muy, muy personal conmigo. A lo largo de tu extensa historia como contactado, quiero que nos relates 6 casos en particular. Caso número 1. Año 1987. Salta, República Argentina. Primer grupo de contacto. El extraño evento de la Madre Temerosa. Bien, comenzaré
por el primer caso de una persona vinculada indirectamente conmigo cuando formé el primer grupo de contacto en la ciudad de Salta en el año 1987. En este caso fue la madre de un alumno mío que una señora con una gran devoción a Dios que tenía dudas sobre los objetivos, las implicancias de lo que significaba la participación de su hijo en un movimiento de contacto directo y de experiencias directas como el que yo formé y formo. Y entonces esta señora estuvo rezando toda una tarde hasta el anochecer, pidiéndole a Dios una corroboración, una señal, una prueba de que todo era correcto. Y ocurrió algo muy especial. Una nave bajó hasta el fondo de su casa y se situó ahí por varios minutos, a tal punto que me contaron de que todos quedaron medio ciegos, no podían ver de la luminosidad que difundía el aparato. Y luego de esto, la señora tuvo una experiencia muy importante. Yo considero que en los últimos tiempos se ha banalizado, frivolizado y se niegan contenidos históricos y principios fundamentales en los que se sustentan todas las religiones del mundo. La señora fue conducida al infierno. La señora fue llevada al infierno, a donde vio lo que es y lo que ocurre dentro del infierno. Me contó que claramente en la puerta de ingreso decía un gran cartel que decía: pierda toda esperanza el que aquí ingresa, y tenía resaltado en 3 títulos muy importantes. Uno decía policía, el otro tribunales y los otros políticos. Pero ahí adentro del infierno le tocó ver diferentes estancias del dolor en su máxima, en su plenitud, que concuerda con testimonios de siglos, ¿no es cierto?, de gente que ha visto esto lo ha transmitido. Bueno, a mí me ha tocado conocer a una persona que de manera directa lo ha vivenciado, y en tiempos en que se considera que todo es falso, que todo es manipulación, que todo es mentira, que nada de esto es cierto, que es puro verso, bueno, me parece una de las experiencias más grandes que una persona puede tener, es comprender lo que significa esta oportunidad que se llama vida, a donde estamos definiendo nuestra dirección en 2 direcciones básicas, trabajamos por nuestra realización o nuestra propia condena, que es lo que generamos con los resultados de nuestros actos. Efectivamente es un mundo de prueba. La comprensión fundamental de que la vida es una oportunidad extraordinaria, valiosísima y única, y que con nuestros actos, no con nuestras palabras, sino con nuestros actos, vamos delineando nuestra propia salvación o nuestra propia condena, por más que esa condena esté preciosamente engalanada de preciosas palabras y autoengaño. Luego, muchos años después, en el Perú, la Hermandad Blanca me hizo llegar un archivo, una serie de documentos, me buscaron
miembros de la Hermandad Blanca en Lima cuando estuve allá, y me entregaron, entre otros, el archivo Tedra, a donde este archivo resume mensajes de muchos maestros de diferentes líneas, escuelas que pertenecen a la Hermandad Blanca, que viven en, digamos, refugios interdimensionales, y bueno, importantísimo. Caso número 2. Década de los 80, años 1982-1983 aproximadamente. Ciudad de Cochabamba, Bolivia. La canalización del alumno de Kung Fu. Continuando entonces con el segundo caso de personas muy allegadas a mí en diferentes momentos, y habiendo narrado esta canalización extraordinaria de esta madre de este alumno mío en Salta, paso al segundo caso, que fue el caso de un alumno que yo tenía dentro de un grupo de más o menos unos 20 alumnos que pasaban clases de Kung Fu, yoga y Tai Chi en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, en el estadio Félix Capriles. Teníamos la Asociación de Artes Marciales, tenía destinado ahí un espacio bajo las gradas de lo que era la grada del estadio. Hay diferentes salones a donde se practicaban diferentes disciplinas, y yo daba clase ahí diariamente en las noches, y a veces también a las 6 de la mañana pasaba clase de Tai Chi con otro grupo. El tema es que uno de mis alumnos empezó a manifestar características especiales, con levitación y manifestación de una energía muy profunda y que yo no había visto hasta entonces. Y luego de algunos eventos en los que tenía, digamos, espontáneamente se producían estas cosas, era muy allegado, estábamos todos los días juntos, ya sea entrenando, también éramos muy, muy amigos. Y él fue canalizando, digamos, participaba activamente en los entrenamientos que yo daba, a donde yo enseñaba 3 estilos de Kung Fu, 2 estilos externos y un estilo interno. El tema es que los estilos que yo enseñaba eran derivados de algunos estilos Shaolin, digamos. Entonces él empezó a tener trances en los cuales recepcionó y canalizaba formas perfectas de los estilos de los movimientos de los animales sin que nadie le hubiera enseñado nada. Tenía trances conscientes y espontáneos en los cuales estas formas las realizaba de manera perfecta, con la continuidad exacta de movimiento, velocidad y tensión involuntaria, en los cuales fluía esta energía que luego la identifiqué plenamente. Se llama el lado activo del infinito, que me obligó a mí, me despertó a comprender errores, digamos, milenarios de transmisión de estas disciplinas. Por ejemplo, todos estos estilos derivados de Shaolin son acrobáticos y con exceso de movimiento y falta de, digamos, un exceso de tensión voluntaria. Entonces, gracias a estas canalizaciones de este alumno, que estaba, digamos, que el lado activo del infinito se manifestaba
a través de algunas disciplinas directas que yo transmitía, me pareció extraordinariamente valioso. Y así yo, a partir de esta experiencia, modifiqué totalmente mi sistema de enseñanza. E incluso muchas de las formas de los estilos animales y formas, digamos, que yo había aprendido, por ejemplo en el Perú estuve un año aprendiendo de algunos estilos de Kung Fu que hay en una comunidad china grande en Lima. Modifiqué completamente todo eso. Así que fue un elemento que me pareció de extremo valor, y así es. Entonces este es el segundo caso que vale la pena resaltar en esta narración. Caso número 3. Canalización con la diosa de la tierra, experimentada por una alumna de manera espontánea. El siguiente caso de una canalización de personas allegadas a mí en determinados momentos de mi vida, canalizaciones que provenían de otras dimensiones, planos y maestros, fue de una alumna al que pertenecía el anterior caso que nombré, porque el grupo estaba formado por hombres y mujeres. Esta alumna tenía, además de ser mi alumna, espontáneamente tuvo un acercamiento íntimo conmigo, y a partir del momento en que empieza un relacionamiento, digamos, íntimo, como mi pareja entonces, ocurrió de que en una oportunidad que yo como agrónomo tuve a cargo una propiedad cerca de la laguna La Angostura en Cochabamba, en una oportunidad fuimos a pasar un fin de semana a esa casa de campo, y allí ocurrió un evento único y excepcional que la verdad nadie lo imaginó siquiera, mucho menos yo. Ella en esa noche que estuvimos ahí entró en éxtasis, a donde la diosa de la tierra la conduce a un nivel de éxtasis, digamos, desconocido en general para la mujer, y que está vinculado a la sexualidad sagrada. O sea, desde antiguo se sabe de que han existido escuelas generadas por diferentes dioses muy antiguos que enseñaron a grupos que tenían la calificación necesaria un principio fundamental, y es que la energía más poderosa que el ser humano tiene dentro de sí mismo es la energía sexual. Es la energía gracias a la cual el ser humano puede generar vida. El control del orgasmo, por ejemplo, en el hombre, la retención del orgasmo produce un tipo de energía único que activa la glándula pineal, que corresponde al séptimo chakra o chakra Sahasrara. Así, las glándulas sexuales, que son las que contienen al primer chakra o Muladhara, están vinculadas con el séptimo chakra Sahasrara, que corresponde a la glándula pineal, y que es la activación de este séptimo chakra, la activación más importante de todas. Es decir, es una de las representaciones del antiguo árbol de la vida, donde hay un
donde hay una representación gráfica y simbólica que alude a que el hombre tiene dentro de sí mismo el poder creador, y ese poder creador está en su máxima, digamos, en su plenitud, en la capacidad de generar vida. Entonces, a través de la manipulación, retención del orgasmo en el hombre, la mujer puede llegar a estados de éxtasis si es que logra canalizar ya sea la energía impersonal del rayo violeta o lo que ocurrió con esta, que era mi pareja, que una diosa se manifestó. Es decir, el rayo violeta tiene dos características como la mayoría de los rayos divinos. Una de las manifestaciones es impersonal. Puede existir una canalización y trabajo con la energía impersonal, pero hay otra a la cual se accede en un mayor nivel de evolución, cuando se está en un grado más alto, a donde se revela que determinadas emanaciones cósmicas corresponden a entidades que las rigen y las regulan. En este caso, la primera diosa que se manifestó directamente en vinculación conmigo es la diosa de la tierra. Luego, en años posteriores, se fueron manifestando otras diosas en otras personas, mujeres allegadas a mí, alumnas también, en diferentes lugares y momentos. Empezó con la diosa de la tierra y finalizó con la parte femenina del creador, que tiene una digamos, manifestación femenina desconocida en general para el común ser humano. Todas las divinidades rigen y administran y se hacen presentes en determinados momentos de la evolución de la persona. En mi caso, comenzó así la comprensión de la doctrina tántrica, que es en sí la magna doctrina de Oriente, que tiene como centro entonces la manipulación de la energía sexual y la conducción a la mujer al estado de sacerdotisa tántrica, quien en determinado momento puede lograr el éxtasis supremo en vinculación con estas divinidades. Y ese éxtasis supremo es lo que disuelve la energía diabólica que tiene atrapado al mundo. Es decir, hay un principio metafísico de profunda importancia para la era en la que estamos. ¿Por qué digo esto? Porque durante milenios la gran mayoría de la gente solamente tomó en cuenta el rayo rojo y dorado, que es el rayo de la pureza extrema, del ayuno, de la renuncia al mundo, de la santidad, virtudes fundamentales de este rayo, que está muy bien. Pero ocurre que lejos de ser el único rayo como elemento de realización, hubo escuelas que fueron receptivas a otros rayos, como el rayo violeta, que tiene regencia en esta era. Y por lo mismo, digamos, fueron considerados como los malos de la película en determinado momento, pero no es que fueran los malos de ninguna manera. Fueron simplemente actores dentro de una realización con un principio distinto, que obviamente no siempre cualquiera es capaz de comprenderlo. Caso número 4. Canalización con Cristo, vivida por tu propio Hijo
a los 6 años de edad. A finales del año 2007, mi hijo tenía 6 añitos de edad y espontáneamente empezó a tener visiones, o sea, Cristo empezó a presentársele, transfiriéndome mensajes, visiones, profecías, etcétera, durante algún tiempo. Comenzó cuando yo recordé el sueño de una sacerdotisa, Canal del Misterio, en el cual, de acceso a otras dimensiones. en este sueño, la diosa de la tierra y otras le indicaban a esta sacerdotisa un mecanismo para, digamos, un mecanismo de limpieza energético que se llama saumerio. En el sueño le mostraron que ella debía saumarme, realizándome una limpieza del aura, porque habían hecho varios trabajos de magia negra en mi contra. Efectivamente hizo estos saumerios, que consiste en, digamos, arrojar por la boca fuerte tabaco, o sea, el humo concentrado del tabaco más fuerte que se pueda conseguir. Y al hacer esto, efectivamente, yo salí adelante de una serie de situaciones muy negativas que estaba viviendo en Jujuy, luego de que yo convocara las naves sobre Canal 4 de Jujuy y difundiera toda esta temática. Bueno, por supuesto, los grupos de víbora locales se encargaron de desatar no solo la persecución de la que hablé ya en el video pasado, sino que también ataques directos hacia mi persona. Al no lograr ninguno de sus objetivos, ¿qué hace la gente? La gente acá, especialmente en el interior, acude a hacerte trabajos en contra. Yo siempre los veía en sueños, porque percibo muchísimas de estas cosas a través del manejo de los sueños. Entonces, ella recibe este mensaje y yo lo recuerdo al mensaje, encontrándome en una situación muy crítica acá en Resistencia, muy similar a lo que había vivido en Jujuy años antes. Entonces le pido a mi hijo que le enseño a los 6 añitos a hacer estos saumerios y hacerme la limpieza mediante el humo del tabaco. Automáticamente que lo hizo, increíblemente, no lo olvidaré nunca, apareció Cristo reflejado en la pared del frente que dividía, digamos, la pieza donde vivíamos. Apareció Cristo, se lo apareció porque yo lo vi levantar la manito a él con el saludo de la Confederación, y le dije, epa, este está viendo algo. Y efectivamente así comienza una canalización que en primera instancia, luego de que él aprendiera a hacerme estos saumerios, yo recibo una revelación completa de parte del mismo, que sería el primer gran, digamos, contenido que recepciono de parte de él, enseñándome lo que se llama los rituales para la victoria, porque los trabajos me mostró claramente cómo desde mi infancia me habían hecho trabajos en contra. Son trabajos que arrastraba desde toda mi vida. Y estos trabajos terminan afectando seriamente a la persona. En mi caso, me afectó en todos los niveles, a tal punto de que fuera cual fuera el emprendimiento que yo comenzara, de alguna u otra manera terminaba mal. No por simples errores
o descuidos o falta de atención de mi parte, que todo cometemos errores y todo lo demás, sino porque había algo externo, había una fuerza externa activada a través de los trabajos de magia negra en contra mío. Entonces me enseña a utilizar el sistema de rituales para la victoria. Concretamente, los días 8 de cada mes son días sagrados. Me muestra claramente que existe una magia superior, que es la magia blanca, porque si bien podemos tener oraciones, meditación, todo, digamos, podemos cumplir con todo el espectro de trabajo espiritual, ¿qué pasa? No es suficiente para, digamos, desactivar determinadas energías diabólicas. Los trabajos de magia negra son trabajos que activan entidades diabólicas de alto poder y alto impacto contra digamos, la víctima. Incluso me mostró cómo muchos de estos trabajos realizan digamos, gente a los cuales se les llama vulgarmente brujos o hechiceros, etcétera, cómo realizan incluso rituales de sangre con animales y con niños, y también cómo esclavizan espíritus humanos para conseguir sus objetivos. Entonces, ahí es donde se me muestra cómo el día 8 es un día en el mes que es sagrado, porque el Creador, digamos, intervino en esta era, en la civilización adámica dentro de la que nos encontramos, un día 8. Un día 8 fue el que concibió a su hijo en María. Por lo tanto, ese día es un día sagrado, y los rituales de magia blanca, los rituales de protección, y para revertir cualquier proceso de magia negra, debe utilizarse ese día. Y así es que la primera parte me indica cómo utilizar incluso una imagen de sí mismo que yo tenía en una fotografía que guardaba de años. Esta imagen apareció cuando uno de mis alumnos fue a sacar una foto, y en vez del grupo de practicantes en Bolivia salió la foto de Cristo. Yo ya te la envié y habrás visto que es una imagen extraordinaria. Esta imagen, que es la imagen de Cristo resucitado, yo nunca le había dado, no sabía cómo usarla, la guardaba simplemente, incluso la tenía mi madre, y bueno, en algún momento le pedí la fotografía cuando me vine hacia esta zona, y fue a partir de las revelaciones específicas que me dio cómo utilizarla a través de ciertos, digamos, los días 8 en ayunas hay que hacer estos saumerios, y se me indicó ahí cómo construir una pirámide y cómo colocar dentro determinados minerales, determinadas plantas, y cómo colocar en cada uno de los recipientes a donde yo colocaba diferentes cosas que me fueron indicadas, por ejemplo sal, un ejemplo. Con esta imagen armé, en base a estas revelaciones directas, un núcleo de poder planetario. Estas revelaciones me llevaron a armar un sistema de acción planetaria que tiene a esta imagen de él mismo como actor principal, y todo lo que él mismo me reveló para revertir, disolver y anular muchas de las cosas que venían sobre el planeta, y específicamente sobre mi vida, a tal punto que puedo decir con toda seguridad, puedo dar testimonio de que mi vida se divide, a partir de estas revelaciones de los rituales para la victoria, se divide en dos.
antes de conocer los rituales y después de ejecutar estos rituales, que los realizo mensualmente desde hace años. Luego me transmitió otro tipo de mensajes, profecías, etcétera. Por ejemplo, se me mostró claramente los maestros de diferentes rayos de la Hermandad Blanca, cómo el hombre en su fanatismo desconocía cosas muy básicas, muy básicas. Por ejemplo, durante milenios hubieron quienes intentaron, digamos, instalar a la Biblia como la única verdad, y con la Biblia eliminaron millones, asesinaron a millones en hogueras y a través de instituciones como la Santa Inquisición, que existen hasta el día de hoy de forma diferente, pero siguen existiendo. O podemos ver por el lado de los musulmanes cómo son exactamente la versión moderna de lo que fueron los inquisidores en la antigüedad. Y así diferentes grupos. Entonces me muestra una imagen fundamental. Me muestra a Satanás con varios brazos, y en cada uno de esos brazos sosteniendo un libro sagrado. Me muestra claramente de que las religiones en general no son parte de la solución, sino parte activa en la guerra del mundo moderno. Entonces me muestra que Dios, que el Creador, dio mensajes no solo en la Biblia, no solo en el Corán. Hay muchos otros libros que tienen registrada la palabra divina. Por ejemplo, el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es fundamental de comprender lo que fue la vida de Krishna y la palabra de Krishna. Una de las tantas personalidades que el Creador ha enviado dentro de diferentes rayos. Entonces, pasé a comprender algo que de alguna manera lo sabía desde siempre. Es decir, no existe una única verdad, sino que existen verdades complementarias y necesarias que representan los diferentes aspectos de la divinidad. Hace ratito yo explicaba, por ejemplo, cómo el puritanismo pretendió erigirse como la única forma de espiritualidad, y en el nombre del puritanismo se liquidaron una serie de cosas. Pero surge el Tantra, que no tiene al puritanismo como eje y que no busca la santidad sino la maestría. Santidad, perfecto, y maestría es otro aspecto. Entonces, me mostró cómo las religiones en general, lejos de ser una solución, se convirtieron en parte del problema. No porque esos libros sagrados no tuvieran valor, sino porque se encumbraron sobre él ignorantes y demonios que en vez de utilizarlos para la realización humana, lo utilizan como armas. Aquí entra un concepto fundamental. Los libros sagrados pueden ser elemento de realización o, en las manos equivocadas, pueden convertirse en armas. Armas mucho más devastadores, mucho más terribles y aniquiladoras que una bomba atómica. Así, entonces, una de las visiones fundamentales fue comprender que, como dice la Biblia, estarás atento a toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto ha sido muy poco comprendido, porque Dios ha hablado, pero no ha hablado solamente en determinado momento de la historia, en determinado lugar, ha hablado en diferentes lugares, con diferentes contenidos,
y que no necesariamente son mentiras. Entonces ahí es donde entro yo a comprender que gran parte del problema humano no es el problema de la mentira, sino un problema mucho más difícil de entender, que es el problema de la verdad. No siempre se comprende de que hay una verdad y hay otra verdad, y hay otra verdad y otra verdad. Hay que aprender a reconocer que todas esas verdades tienen contenidos básicos y esenciales que forman parte de un rompecabezas que está en el hombre encontrar las piezas que encajen unas con otras. Paso así a tu siguiente pregunta, Ángel. Caso número 5. Finales de 2017. Conexión con el Creador. Bueno, recordemos que a finales del 2017 Estados Unidos ingresa en un conflicto que se fue agravando con Corea del Norte. Recordemos de que Corea del Norte incluso en determinado momento empezó a tirar misiles sobre Japón, y no quiero pensar lo que hubiera ocurrido si es que el Creador mismo no hubiera intervenido a través de sus elegidos. Nuevamente, y a punto básicamente de desatarse una guerra nuclear, el Creador entra en contacto espontáneo con mi hijo, a quien le muestra, le explica que él es el elegido para escribir y decretar todo lo que viéramos necesario para desactivar la línea de espacio, tiempos y eventos que regía hasta entonces. Y paso a explicarlo mejor. La inminencia de esta guerra forzó al Creador a desactivar una línea de espacio y tiempo y eventos que estuvo vigente durante milenios. Ahí comprendimos, básicamente, comprendí yo a través de lo que me fueron explicando mis maestros en esos momentos, de que estábamos ante la posibilidad de algo tremendamente grave que iba a afectar de manera directa no solo a la civilización humana, iba a ser mucho más grave la afectación de los diferentes ecosistemas planetarios, con lo que significaban las bombas nucleares y otras peores, ¿no? Que hay otras bombas que son más fuertes que las nucleares, que son las bombas de hidrógeno, que podían llegar incluso al exterminio de toda la vida en la Tierra. Entonces el Creador ahí entra en contacto conmigo a través de mi hijo y me explica de manera directa que para desactivar este problema había que dar de baja a esa línea de tiempo, espacio-tiempo y eventos que estuvo vigente durante miles de años. Y esta línea que estaba vigente se correspondía con las escrituras de lo que estuvo escrito por anteriores escribas divinos hace miles de años, entre los cuales estuvo el profeta Enoc. Entonces comprendimos un poco mejor lo que es la organización del Creador en su ámbito privado y personal e íntimo, a donde existen varios libros. Y entonces, para dar de baja a este inminente conflicto que inminentemente se convertiría en una guerra, había que dar de baja totalmente a esa línea de espacio, tiempos y eventos mediante un juicio en el que estaría a mi cargo
y en el que, una vez realizado, se cancelaría la línea, abriéndose una nueva línea de espacio, tiempo y eventos, con las sentencias y los decretos que elaboráramos y que al ser escritos y enunciados por mi hijo, iban a ser escritos y enunciados por el Creador en su respectivo reino y ámbito privado. Y así el 2 de abril del 2018 realizamos este juicio. Realicé este juicio en base, es un juicio terminal, un juicio final en este plano y dimensión, en el cual se me indicaron 3 categorías: los condenados, los salvos y los bienaventurados. Dentro de estas categorías tenía que entrar la humanidad entera, y realizamos 32 sentencias y decretos, dando de baja a todo aquello que representaba una amenaza para la vida, una amenaza para la justicia, una amenaza para la humanidad en su conjunto, una amenaza para los ecosistemas planetarios. Quedaron desactivadas todas las amenazas que provinieran de donde provinieran, pusieran en peligro al planeta y a la humanidad en su conjunto. Y entonces no pasaron unas pocas semanas cuando vimos justamente cómo Donald Trump y Kim Jong-un se estaban dando la mano. Algo que en su momento era absolutamente inimaginable, porque pongámonos en contexto, la verdad, el mundo entero estaba, digamos, crispado por esta situación. Era como que se veía algo inevitable. Bueno, hubo algo que desactivó todo esto. Y una vez logrado este juicio, en el cual finalizamos y dimos de baja a la anterior línea de espacio, tiempo y eventos, el Creador nos dijo: quedó desactivada la hora 10. Esto fue muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente desactivamos las guerras, todas estas digamos, acciones diabólicas de la gente común y corriente que tiene galardones como militares y todo lo demás, que creen que generando y alimentando armas y guerras ellos son grandes. No solamente hemos desactivado eso, sino muchas otras cosas. Por lo tanto, quedaron desactivadas muchas profecías que efectivamente estaban enmarcadas en esa anterior línea de espacio, tiempo y eventos. A partir de entonces, queda el desafío de que la humanidad acceda a esa nueva línea de espacio, tiempo y evento. ¿Cómo? Ahí es cuando el Creador me designa como el guía de tierra que tiene a su cargo la enseñanza para que esto se lograra. En otras palabras, me transfiere una serie de claves y son las que intento llevar adelante. Quiero decir, en estos momentos en la humanidad está muy de moda hablar en contra del Creador, hablar y decir de que todo esto fue la historia Anunnaki. Está, por ejemplo, muy de moda desde que Zecharia Sitchin dio a conocer sus tergiversadas y manipuladas interpretaciones de las tablillas sumerias. Hay muchísima gente tragándose el verso de que los Anunnaki son los creadores de la humanidad. Valga, por ejemplo, la pena recordarlo. Pero los Anunnaki, por ejemplo, y específicamente en el punto, llegaron aquí a la Tierra hace 400.000 años. Fueron los creadores de la raza negra. Sí estuvieron a cargo de la última hibridación, que dio como consecuencia la raza negra. Pero antes de la raza negra hay
constancias absolutamente verificables de la existencia de humanidades más de 100 millones de años atrás. Por ejemplo, un simple ejemplo, en 1908 o 1909, no recuerdo exactamente el nombre, el año, una crecida del río Paluxy en Texas se llevó un estrato completo de la capa superficial del río. ¿Y qué queda abajo? Quedó abajo huellas fosilizadas de dinosaurios perseguidas por gigantes, seres humanos gigantes. O podríamos hablar de las piedras de Ica, a donde muestran humanidades, gente que, digamos, manipulando dinosaurios y volando en cierto tipo de pájaros que seguramente fueron amaestrados oportunamente. O digamos la lámpara de Dorchester, aparecida en estratos de carbono de más de 200 millones de años de edad. Quiero decir, los Anunnaki efectivamente estuvieron acá, dejaron constancia escrita de su presencia, pero de ninguna manera son los creadores de la humanidad, simplemente fueron los que tuvieron a cargo la última hibridación, que dio como resultado la raza negra. Entonces está muy de moda decir que Enki y Enlil son los creadores de la raza humana y que todo se reduce a lo que Sitchin ha traducido, mal traducido, quiero decir, ¿no? Hay otras traducciones como la de Federico Lara Peinado y muchos otros muy distintas, no intervenidas por sus mentalismos y sus intencionalidades. Bien, para completar, solo el Kanchur tibetano tiene, para dar simplemente un simple ejemplo, tiene traducida solamente un 5% de sus contenidos, y el Kanchur tibetano tiene mucho para contar. Así que existen serios intereses detrás de determinadas versiones, y nunca faltan los imbéciles, los estúpidos, los alcahuetes que se manejan con lo que dice cualquiera, de lengua liviana y absolutamente ninguna información seria. Bueno, yo tengo otra experiencia, tengo una experiencia directa con el Creador, y me consta que es una experiencia que da resultados. Entonces, para que la humanidad ascendiera a esta nueva línea de espacio, tiempo y eventos de la cual yo he sido actor principal, tendrían que tomar las claves que me fueron transmitidas. Mientras tanto, la humanidad va a seguir sufriendo los efectos del karma colectivo y de los ángeles vengadores que están presentes luego de que fueran asesinados todos los enviados, profetas y avatares en su momento. Caso número 6. Ciudad Resistencia, provincia Chaco, República Argentina. Contacto con el Mesías en cuerpo físico. Durante muchos años yo tenía una pregunta o unas cuantas preguntas vinculadas a la figura del Mesías, porque ya sabemos que los idiotas de la Biblia, léase bien pastores evangélicos y toda esa mierda, han armado incluso cuentitos preciosos, ¿no? Que no se corresponden con la realidad, incluso diciendo de que el único Mesías es Jesús, el único Mesías es Cristo, y que es lo único en que se debe creer. Bien, no es de ninguna manera que yo no crea en Cristo, al contrario, creo absolutamente y estoy conectado con Él.
Ya expliqué anteriormente que mediante los trances conscientes y espontáneos de mi hijo cuando era niño, he sido, digamos, depositario final de una serie de revelaciones, mensajes, etcétera, etcétera, entre los cuales está la figura del Mesías. ¿Quién es el Mesías? El Mesías es el ser humano elegido para canalizar al Creador. El Creador en persona se hará presente en la humanidad. No es que su hijo no vaya a regresar en algún momento o que sea parte de una simple fantasía, no. Hay algo supremo, algo de la máxima importancia y que tiene que ver con esta canalización en la cual se manifestó el Creador cuando se estaba por producir la guerra con Corea. Entre las cosas que ocurrieron en esa oportunidad es que mediante el juicio que realizamos, que yo realicé, mi hijo escribió y decretó y fue asentado en los libros correspondientes, que es el libro de las sentencias y los juicios, quedó la Tierra, el planeta entero, se liberó se levantó la exclusión, se levantó la cuarentena, se levantó el aislamiento cósmico que la Tierra tenía para lo que es la Tierra en sí y todos los ecosistemas planetarios, quedando solamente para la humanidad. Esa línea que la humanidad tiene que vencer, entonces, es la línea, debe vencer aquella línea que tenía todo el planeta en su conjunto, pero que en ese juicio quedó limpio, y el planeta Tierra, con todo lo que significa el planeta como tal, volvieron a pertenecer a lo que se llama el reino de Dios. Y entonces el Creador manifestó que tenía su elegido, y ese elegido lo iba a representar a él mismo con todos sus poderes y todas las instancias y todas las implicaciones. Y ese elegido ha llegado físicamente a mí y estoy en contacto con el Mesías. Estoy en contacto frecuente y soy el, digamos, encargado de intentar conducir a quienes así lo desearan hacia esta ascensión de plano, para lograr que finalmente toda la humanidad reingresara a lo que ya es para todo el planeta. Quiero decir, el Mesías está físicamente presente. Vino como un ladrón en la noche, tal cual lo dijo la Escritura. Cuando nadie lo esperaba y cuando hay muchísimo de lengua muy liviana y carente de cualquier conocimiento real, hablando en contra, porque hay miles que se consideran fuera de la Matrix porque no están, tomando en cuenta a ninguno de los libros sagrados de la antigüedad. Pero la verdad es otra. La verdad es que la fuerza opuesta a la humanidad
intenta justamente por todos los medios hacer que esa humanidad cree resentimiento, falsas interpretaciones y sacar de contexto grandes verdades de todos los tiempos que los alejen del plan del Creador. El Mesías está acá, físicamente, y será revelado mediante un gran avistamiento que será el día del Anrom. Estará en mis manos producir o no el día del Anrom. ¿Qué es el día del Anrom? Es el día en el cual anunciaré un avistamiento de naves planetario, que aparecerán las naves en todo el planeta anunciando y corroborando la presencia física del Mesías entre nosotros. Mientras tanto, digamos, es mi enseñanza la que puede o no ser tomada en cuenta. De no ser tomada en cuenta, le quedan muy poco tiempo, muy pocos años a esta humanidad. Mientras tanto, vale la pena decir, y vale la pena que acá yo le dé una respuesta a las víboras. Si yo estoy violando niños, háganla, no sean cómplices, hagan la denuncia correspondiente. Si yo soy un narcotraficante, por favor, ¿qué esperan para hacer la denuncia? Si yo hago rituales satánicos y sacrificios humanos, por favor, no lo deje pasar, haga la denuncia. Si soy un farsante que está en contacto con los malos, por favor, haga la denuncia. O si no, piérdanse la lengua en el orto y cuélguense y tírense al río de la Plata bien hondo, que de ahí no van a salir más. Quiero decir, cumplo en informar. Que lo tomen o no lo tomen en cuenta depende exclusivamente de quien quiera hacerlo. No tengo ninguna ambición, no vivo de esto, no estoy ganando nada con esto, absolutamente, no vivo de esto en ningún sentido. Por el contrario, estoy muy afectado por revelar todas estas cosas. Así que tómenlo o déjenlo, es asunto de ustedes. En los 46 años de Contactado, algún investigador de fenómenos paranormales, parapsicólogo o científico, argentino o extranjero, se ha conectado contigo para estudiar tus experiencias y contactos. Recordemos, Ángel, de que nuestro contacto, en este caso todo este ciclo de entrevistas, se debe justamente a que no solamente yo escribí un resumen de mis 46 años, sino que dentro de ese resumen está una propuesta única en el mundo y en la historia, que es emitir encuentros programados con las naves en vivo y en directo al planeta. Esta propuesta, que está avalada además por los videos que resultaron de avistamientos que he producido frente a periodistas durante años y que están contenidos en 7 videos que tengo subidos a YouTube. Bueno, esta propuesta única en el mundo y en la historia tiene como objetivo justamente iniciar el proceso de ascensión de la humanidad hacia un nuevo plano y al mismo tiempo desactivar todas las catástrofes generadas por el karma colectivo. Vale la pena, por ejemplo, que yo refiera a gente a la cual le he enviado. Por ejemplo, en México tenemos un programa que es el que dirige Jaime Maussan. Ya en 1982, cuando Maussan surge con su temática dentro de la Televisa y su programa especial, no tenía en ese tiempo su propio canal, yo le escribo
a su correo privado por carta escrita, ¿no? Luego, durante años, le escribí porque México es uno de los epicentros de la, digamos, radiación de la energía violeta natural del planeta. Es donde convergen México varias líneas energéticas planetarias. Entonces es un centro de la nueva era, del nuevo conocimiento. Y yo le escribí a Jaime Maussan, le escribí a todos los investigadores de la web, todos, absolutamente todos, como Johanan Díaz Vargas, a la gente que dirige el grupo CIRCAC de contactos en México, que se llama Rueda de apellido, no me acuerdo el nombre, pero a él y a todos les escribí, nunca respondieron. Le escribí a todos los grupos de investigación UFO de Estados Unidos, todos, de la MUFON y de todos los estados de Estados Unidos. En inglés les escribí, nunca respondieron. En España, por ejemplo, le envié esta propuesta de emitir encuentros programados en vivo y en directo al planeta como primer paso para el acercamiento de nuestra humanidad con la Confederación. Le escribí en España a Cuarto Milenio, que es un programa que salía por televisión española. Le escribí a Iván Martínez, famosísimos, como Vicente Fuentes, como David Parceriza, como Camacho, como En Búsqueda de la Verdad. Le escribí a History Channel, le escribí a Discovery, le escribí a todos los programas que vemos en la televisión, todos, absolutamente, por ejemplo, Busca de la Verdad con Zachary Quinn, todo y cada uno de los actores de estos programas. Yo les escribí en inglés, escribí en portugués a la Red de Globo y a todos los ufólogos de Brasil. Se limpian el culo, no les interesa en lo más mínimo, pero no es que no les interese simplemente porque no les interesa. Muchos de ellos fueron a consultarle a Sixto Paz, y entonces ¿qué dijo Sixto Paz? Tal cual algunos allegados me han contado, que yo estoy en contacto con los malos, que soy un narcotraficante que está en contacto con los malos, por decirlo menos, ¿no? En fin, de investigadores y todo lo demás, solo hubo un ufólogo de acá, de la provincia de Corrientes, que está al lado del Chaco, que asistió a 2 avistamientos programados por mí. Uno lo organicé solamente para él, se llama Francisco Villagrán, y otro que organicé para el grupo de interesados en Chaco y en Corrientes, cuando Viviana Pochavaluzzi estaba haciendo los 4 programas en Azul Televisión conmigo. Yo di una conferencia pública abierta y gratuita al grupo de Chaco y Corrientes en una escuela en Corrientes que está frente al Hospital Vidal. Luego de la conferencia los invité a salir al patio y en esa oportunidad, no me acuerdo si aparecieron 24 naves, pero fue espectacular y estuvo Francisco Villagrán. Entre los videos que he subido al YouTube está el testimonio de él, contando cómo efectivamente esto se cumplió. Fue el único. Luego, nadie más, ya sea por, digamos, indiferencia, porque están llenos de sus propias conclusiones, además, y es lo que también en parte conté, de que cuando se sabe de que yo trabajo con el creador, entonces soy la porquería, no sirve porque no estoy en la liberación, según ellos no estoy en la búsqueda de la libertad, no soy un liberado que trabaja para salirse de la Matrix, según ellos soy un representante de la Matrix. Entonces, esta información, todo esto que estuve contando, por ejemplo, Visión OVNI, una página que pertenece a la Simondina y tanto, les envié todos los videos y todo lo demás, pero como son científicos, por ejemplo, científicos, significa que si un
periodista ha filmado un objeto volador no identificado el día, hora y lugar que yo indiqué, no es que sea un ovni, es el planeta Venus, que estaba circulando sobre la Tierra. O sea, las únicas calificadas para decir la verdad son los científicos, aunque esos científicos estén en la extrema imbecilidad y estupidez, como el SETI. Ejemplo, el SETI, una organización internacional con inmensas antenas, estructuras y todo lo demás. ¿Qué es lo que busca el SETI? Ellos dicen que buscan extraterrestres. ¿Pero qué es lo que busca el SETI? Busca señales de radio. Entonces, abundan los imbéciles, los idiotas, que dicen que el SETI es ciencia. Pero el SETI es búsqueda de señales de radio, que no significa en lo más mínimo que los extraterrestres se vayan a manejar con señales de radio. Yo les escribí. Por supuesto que no me van a responder. Les escribí a la NASA. Pero ¿cómo va a responderme la NASA? Si la NASA están pagados para mentir y para ocultar los verdaderos programas secretos de los que participa Estados Unidos. Entonces, quiero decir, excepto rarísimas excepciones como en tu caso, Ángel, los demás se limpian el orto con todo este tema y sacan adelante cualquier cosa. Sí, le van a dar apoyo, le van a dar manije, le van a dar medios a cualquiera que esté mintiendo, no a cualquiera, no a alguien que presente pruebas. ¿Has tenido entre los testigos de los contactos o avistamientos alguna persona no creyente o escéptica? ¿Cómo reaccionó luego de los mismos? Durante muchos años, digamos desde 1987 hasta el año 2000, yo estuve muy comprometido en la tarea de aportar pruebas directas de mi contacto y de los contenidos que estoy difundiendo mediante este sistema de evidencia directa que son los avistamientos preanunciados de las naves. Lo he hecho frente, no sé, será por lo menos unos 30 equipos periodísticos, tanto de televisión como gráficos de diferentes periódicos, incluso también de radios o programas de radios. Siempre se publicó, se dio a conocer, se filmaron las naves, están algunos de los, he subido a YouTube gran parte de estos testimonios. También he realizado algo único que hay que tomar muy en cuenta, Ángel, y es que soy la única persona en el mundo que ha convocado las naves sobre canales de televisión. Entonces, son miles de personas, cientos de miles de personas que han visto estas filmaciones y los testimonios de los periodistas que han participado sobre las terrazas de los canales. Es decir, desde el punto de vista de la ufología, no habría prueba más importante, porque no es que el periodista vino a un lugar, ¿no es cierto?, lo he llevado a determinado lugar y tal vez filmó, qué sé yo, un avión. No, he organizado avistamientos sobre la terraza de los canales de televisión que alguna vez dieron cobertura para taparle la boca a la gente, pero ocurre que la gente no se le tapa la boca nunca. Y si la gente no me descalifica por A, me va a descalificar por B. Y si no me descalifica por B, va a ser por C, por D, por E, por F, hasta la Z. Y no les va a alcanzar el castellano, van a pasar al inglés, al francés, al alemán, al italiano y de ahí al chino. O sea, descalificar y no querer la verdad, no buscarla ni tampoco tolerarla, porque es parte del demonio humano. Vivimos sociedades satánicas en las cuales
cualquier mensaje verdaderamente trascendente es inmediatamente devaluado, inmediatamente descalificado. Y ahí va parte de la respuesta, Ángel. He organizado, además de avistamientos con la prensa, con canales de televisión y todo lo demás, he organizado invitaciones públicas, abiertas, masivas y gratuitas. Y están parte de estos avistamientos e invitaciones públicas, están en los videos, en ese video que dice edición mejorada, invitaciones públicas realizadas por Ariel Justiniano a ver ovnis. No se cobró un peso, no pedí nada, fue para todo el mundo. Por supuesto que dentro de esa gente iban agentes de la CIDE, gente enviada por ejemplo, el Obispado de Tucumán, nunca lo voy a olvidar, de la Acción Católica de Tucumán. Organicé varios avistamientos en una localidad que se llama Tafí Viejo, con un ingeniero amigo que está dentro de ese video que dije, y vinieron las naves de todas las formas, y vinieron ahí a muy poca altura, pero decían, eran satélites, y me acuerdo que eran 14 en menos de media hora, pero los tipos insistiendo en que eran satélites, y mucha gente, son satélites. Pero, bueno, ahí está la prueba. Tiene ojos para ver el que quiere ver. El que no quiere ver, no importa lo que se le muestre. El que no quiere creer, no va a creer. No porque no haya evidencias, no porque no se haya cumplido con esto, no porque yo no haya cumplido con lo que prometí. Es porque no quiere creer. Entonces, una cosa es que no hayan pruebas ni evidencias y no se haya cumplido, y otra cosa es no querer creer ni verlas. Entonces, abundan, como me dijeron los maestros, me lo dijeron hace muchos, muchos años, la fuerza de tu luz será tanta que abundarán los ciegos por no querer verla. Eso me dijeron los maestros. Humildemente creo que se ha cumplido. Y entonces llegó un momento que dejé de dar pruebas, porque además lo único que quería la gente era ver ovnis, y dejar de lado cualquier compromiso de autorrealización. Es decir, ¿qué es lo que busca la gente? La gente busca circo. Cuando se le da circo, entonces sí eres bueno. Empiezas a exigirle algún grado de compromiso y ya las cosas cambian. Y si hay que pagar, por ejemplo, un local para mantener un local, ya cambia la cosa. Para pagar están los idiotas que pagan a los pastores el diezmo. Ahí sí vamos a encontrar gente que paga y pastores que se vuelven millonarios. Sí. Entonces, estas cosas que son nuevas, que son, digamos, discutibles, que no se pueden todavía tocar. Nunca faltó, por ejemplo, el que me dijo, no, yo no quiero ver objetos voladores, yo quiero tocarlos. Hubo un tipo en Córdoba que me dijo, no lo voy a olvidar nunca, mira, en La Falda, en la ciudad de La Falda, me dijo, organicé un avistamiento de 14 objetos en 40 minutos, en todas las direcciones, en La Falda. Entonces vino y delante de todo dijo, bueno, mire, señor, nosotros hemos visto esto, pero para creer en usted, que bajen ellos y nos digan que pasemos clases con usted. Ahí sí lo tomaríamos en cuenta. Son cosas que me han pasado. Es decir, los avistamientos son el mecanismo de acercamiento progresivo de nuestra humanidad a la integración con la Confederación. Pero nunca va a faltar el imbécil, el ciego guía de ciegos, el retrógrado, el estúpido, y muchas veces la voluntad del estúpido y la palabra del estúpido, del calumniador y de la víbora, se va a poner por encima de todos. Así que por eso dejé
de seguir dando pruebas y todo lo demás. Lo haría si es que se formaran grupos dispuestos a un compromiso real, lo cual, a ver, desde que subí los videos y estoy en toda esta nueva ola de información, etc., lo cual no ocurre en lo más mínimo, porque al único compromiso que la gente se dedica es a poner un like en los videos. Ni siquiera los escuchan, ni siquiera los atienden seriamente. Así que vamos en una devaluación muy acelerada del tema. Si bien convocar masivamente a avistamientos preanunciados es una forma contundente de evidenciar la realidad de los mismos y que algo nos quieren decir, ¿consideras la posibilidad que existan otras formas de contactar con nosotros por parte de los maestros que nos den otro tipo de señales? Dando respuesta a la última pregunta, Ángel, es importante resaltar de que existen infinitas formas de alcanzar la conciencia, digamos, superior o la conciencia acrecentada y también en última instancia la conciencia cósmica. Lo importante en sí es ser fiel a nuestra propia naturaleza, porque pueden haber personas que encuentran, por ejemplo, he conocido a lo largo de mis años de experiencia personas que tienen viajes astrales espontáneos, por ejemplo, y estas personas en esos viajes viven experiencias que otras personas que no tienen esa capacidad no pueden hacerlo. Entonces, a través de eso es un mecanismo que los ayuda a realizarse. Otras personas, por ejemplo, tienen una mediumnidad natural y pueden ver, pueden canalizar espíritus de gente desaparecida, ven a los muertos, establecen contactos y pueden llegar a cumplir una misión importante a través del espiritismo, hablando con mayúsculas, ¿no es cierto? O sea, el plano en el que están los desencarnados y de alguna manera ayudando a través de las líneas de nuestros ancestros a encaminar correctamente la vida de los que están acá. Existen infinitas formas de digamos, evolución dependiendo de distintas naturalezas, y caemos siempre en la misma digamos, visión, que es que no todo pasa exactamente por lo mismo, porque existen muchas otras naturalezas. Entonces existen infinitas formas de evolución y perfeccionamiento, incluyendo los que, por ejemplo, los que han dejado de lado todo el tema del creador, de las religiones y todo lo demás, y han decidido buscar la iluminación a través de la digamos, percepción del vacío y del conocimiento silencioso. Entonces, hay infinitas formas, distintos caminos. Lo importante es que sean genuinos y que estén enmarcados en líneas de transmisión correctas y originales. No caer en justamente la manipulación de élites que se encumbran y se empoderan sobre determinados puntos de interés y desde allí manipulan
a gente que no tiene, momentáneamente no tiene el discernimiento como para diferenciarlos. Entonces, cada persona tiene que aprender a reconocer su propia naturaleza, y de acuerdo a ello es también la evolución que elige sostener en su vida. No existen ni límites ni tampoco la necesidad de arrastrar a otros hacia nuestros propios caminos. Sin embargo, sí existen cosas, digamos, de importancia global, y dentro de esa importancia global están los avistamientos programados con las naves como primer elemento de acercamiento de nuestra humanidad con, digamos, humanidades que ya han pasado todo esto y que en el intercambio con la nuestra pueden aportar todo tipo de soluciones y abreviarnos el camino en muchísimas cosas que para nosotros son todavía un problema. Así, que por el momento no se entienda lo que significaría todo esto es justamente la visión de lo que el futuro puede representar para la humanidad, estas humanidades que han vencido el dolor, la enfermedad, la vejez y la muerte. Y el no ser alcanzado por ninguno de estos enemigos es justamente un elemento fundamental a tomar en cuenta, porque son humanidades que tienen tecnologías y mecanismos para incluso para renovar permanentemente el cuerpo humano, que está dentro de un código de vida de promedio 70 años aproximadamente. Entonces, la misma humanidad que demuestra una indiferencia o un simple interés momentáneo en el tema y todo lo demás, es la que justamente a través de su inserción en la Confederación podría lograr resultados extraordinarios. El problema son las élites que están opuestas a todo ello, y que es el primer elemento a vencer. Entonces, élites que también están en este momento subidas sobre los grupos de contactismos, ¿no es cierto?, con jerarcas y con idiotas útiles que carecen de la mínima noción de lo que significa realmente la Confederación. Hay mucha gente molesta con los avistamientos que yo realizo, mucha gente muy incómoda, mucha gente que ha tratado de evitar que la gente incluso asista a estos avistamientos. ¿Por qué? Porque quedan en evidencia, digamos, a través de este mecanismo tan simple y tan profundo y tan directo, quedan en evidencia muchos que no tienen la mínima coherencia de un contacto con verdaderos maestros. Así que termino esta cuarta entrevista recordando de que tenemos un potencial infinito, pero que ese potencial infinito no se puede manifestar en nuestras vidas sin tener la guía adecuada en determinado momento y puntos de partida de nuestra conciencia trascendental, sin acceder a estados de conciencia acrecentada generada por la activación de nuestros chakras. No soy un improvisado ni soy un aprendiz. Tengo muchos años de experiencia y mucha calle en el tema. Que quieran o no tomarlo en cuenta puede incidir incluso en los años de supervivencia que le quede a la humanidad. Que vea el que tiene ojos para ver y que escuche el que quiere escuchar. No todos quieren escuchar. Hay gente que cree que lo sabe todo y que ya tiene respuestas para todo. Mi mensaje no es para ellos. Ariel Walter Justiniano. Gracias
por estar. Y nos encontramos en una próxima entrega en Alfa Géminis, Canal del Misterio. Hasta la próxima.